Se editó hace unos meses y todavía se sigue presentando un libro que contiene el alegato por el juicio a la contraofensiva de Montoneros, y bueno, esa es una buena excusa para hablar con Pablo Yonto, que está acá con nosotros, además a quien vamos a aprovechar para conversar sobre la situación general de las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país en un momento preocupante. Bienvenido, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, primero lo primero, contanos un poco del libro, que tiene una presentación cercana, después vamos a mencionar, pero bueno, no es un juicio más el de la contraofensiva Montoneros. Parecía que no. Yo no estaba muy seguro de eso, pero los meses y el transcurso del juicio demostró que evidentemente era un juicio distinto. Era un juicio que centralmente buscaba demostrar que la inteligencia del ejército había tenido una tarea central en la represión en los años 70. Y efectivamente, bueno, la sentencia condenó a integrantes de los distintos escalones de la inteligencia del ejército, incluido el mala fama batallón 601 de inteligencia del ejército. Y además era un tema bastante discutible el de la contraofensiva montonera, porque bueno, históricamente ha sido un hecho de la militancia política muy observado, muy en el centro de la polémica, si debían o no volver al país centenares de compañeros que estaban en el exilio para luchar contra la dictadura, en 1979 y 1980. Y bueno, en el alegato que está relatado y contado en el libro hay una explicación tanto jurídica como política, como humana, de por qué justificamos la realización de la contraofensiva. Es decir, el libro se llama Derecho a la Resistencia porque un poco desde los puntos de vista jurídicos trata de dar una explicación a que ante una situación de opresión el ciudadano o la ciudadana tiene derecho a elegir con qué herramientas se defiende. Y eso no solo vale para lo de la contraofensiva, sino para cualquier situación que se dé en la humanidad en la que, para graficarlo por ahí con una metáfora, si te están ahorcando, si la situación es realmente asfixiante, bueno, las víctimas tienen derecho a esa resistencia, a ejercerla por cualquiera de las vías. La contraofensiva genera controversias aún inclusive adentro del campo popular y de las organizaciones populares, ¿no? Bueno, hay críticas sobre la decisión de la conducción de Montoneros, esto de mandaron a los pibes a morir al país, estando ellos a salvo en el exterior. Por una cuestión personal, de otro trabajo, me tocó hacer una investigación en la que entrevisté a varios de esos compañeros jóvenes en aquel momento que reingresaron al país, y en ninguno escuché una crítica hacia la conducción de la organización. ¿Qué pudieron ver en el juicio? Sí, lo mismo. Teníamos que desmontar varias de las piezas críticas que había con elementos concretos. Por ejemplo, el tema de la conducción no fue así, ¿no? Varios integrantes de la conducción vinieron en la contraofensiva y, bueno, algunos sobrevivieron y otros no. La mayoría de ellos perdió la vida acá. Entonces, la objeción a la conducción, digamos, estaba salvada de alguna manera, explicando todo esto. Después, la decisión voluntaria de quienes regresaron, ¿no? La contraofensiva es una acción político-militar, es decir, tiene un componente de lucha armada, pero también tiene componentes políticos. O sea, regresaron centenares de jóvenes para realizar distintas tareas, ¿no? Por ejemplo, hubo quienes se encargaron de hacer interferencias a aparatos de televisión para pasar mensajes, mientras nosotros, pues yo me ubico también como un adolescente en aquella época que miraba los partidos de fútbol, y de pronto tu canal, tu aparato de televisión tenía una interferencia donde aparecía un mensaje de denuncia de lo que estaba haciendo la dictadura. Bueno, eso era hecho por jóvenes que venían acá y con los aparatos hoy rudimentarios de entonces se subían a edificios en construcción, y desde ahí con una antena, bueno, realizaban las interferencias, ¿no? Radio Liberación. Exacto. Y después hubo
otras acciones que eran acciones gremiales, apoyar a gremios que estaban en lucha, ¿no? Un elemento que mostramos en el alegato ante los jueces era la cantidad de huelgas que empezaban a darse desde abril del 79 en adelante en la Argentina, que eran una señal de la resistencia de parte del movimiento obrero contra la dictadura. Así que la contraofensiva está muy sobreexagerada en sus hechos militares, ¿no? Se piensa que solamente fue acciones de lucha armada, las hubo también, pero la mayoría de las acciones que hubo fueron de propaganda, de acción política, de acción gremial y de acción en derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, dos militantes de Montoneros que venían a hacer trabajo de denuncia de los desaparecidos fueron secuestrados cuando estaban acá en el país. Una de ellas fue secuestrada en el año 79, en septiembre, en la cola que hacían los familiares en la Avenida de Mayo, en la sede de la OEA, para denunciar las desapariciones. Se la llevaron de la propia, estaba haciendo la cola como otros familiares, la sacaron, se la llevaron y está desaparecida. ¿Quiénes declararon en el juicio? Además de víctimas, sobrevivientes. Sobre todo hijas e hijos. La característica que tuvo este juicio fue que la comisión, digamos, que investigó, la comisión que logró juntar todos los documentos para presentarlos ante el tribunal, estaba integrada centralmente por hijas e hijos de desaparecidos. Alrededor de 35, 36 hijos, hijas de desaparecidos, que en aquel momento, 79, 80, o tenían meses, o tenían 3 años, 4 años, 5 años, y que hoy son, bueno, muchos de ellos son militantes de derechos humanos o militantes políticos que tienen 40 y pico de años o casi 50 años y que la verdad que formaron un grupo pocas veces visto en los juicios, que es como hijos, hijas, que por ahí también tuvieron su cuestionamiento cuando ya fueron creciendo, cuando eran adolescentes, el cuestionamiento, digamos, a sus padres por haber tomado esa decisión. Luego, con el tiempo, estudiando, conversando, investigando, vieron de qué se trataba esa acción política conocida como la contraofensiva Montonero. Bueno, el juicio se desarrolló, corregime, entre el 2019 y el 2021, ¿no? Sí. Relativamente poco, pero en términos políticos de este país es un montón, han cambiado un montón de cosas, la política de memoria, verdad y justicia está siendo amenazada y atacada desde diversos y diferentes sitios del Estado y del gobierno. Si bien los juicios se siguen desarrollando, hay un montón de cuestiones y de derechos que están en peligro o están directamente siendo destruidos. Está la situación de los despidos en los sitios de memoria que habían sido centros clandestinos, bueno, los desmantelamientos de los programas de archivo y conservación. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí. El gobierno de Milei lo que está intentando es obstruir y bloquear mucho el accionar de los juicios desde el Poder Ejecutivo. O sea, todo lo que pueden hacer desde el Poder Ejecutivo lo están haciendo para obstaculizar el desarrollo de los juicios. Los juicios se hacen por otro lado, por el Poder Judicial. Claro. En ese sentido, estamos viendo algún problema también en el Poder Judicial, ahora te lo cuento, pero el grueso, el 99% de las acciones en contra de los juicios nacen del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, desarmar todos los equipos de investigación que había en el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Defensa, que queda aquí cerca, tenía un equipo de 13 investigadores que revisaban todos los documentos, todos los papeles del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para encontrar allí pruebas de los crímenes realizados, y encontraron muchas pruebas. Ese equipo fue desarmado completamente. Pruebas que se usaban en los juicios. Sí, sí. Por ejemplo, se leía el legajo de un militar y en el legajo del militar había una nota de reclamo quejándose de por qué no lo habían ascendido en el 91, 92, y él, el militar, en su descargo ponía: yo que participé de tal acción, yo que participé de tal hecho, ahora me niegan el ascenso. Una autoconfesión. Y ahí había una prueba. Sí. Hay un famoso legajo de un militar de apellido Stigliano,
donde pone en su descargo, él pone: yo que en 1980 cargué 53 bolsas conteniendo personas asesinadas, él pone subversivos, para subirlos a un avión y lanzarlos en Campo de Mayo, ahora no me ascienden, ¿no? Ese capitán Stigliano es el legajo que tal vez más impacto haya causado, porque además de confesar acciones, él contaba un hecho que ni nosotros sabíamos, que era cómo habían puesto en bolsas de residuos a cadáveres para subirlos a los aviones en Campo de Mayo. Bueno, desarmar equipos de investigación, lo que señalaste antes de los sitios de memoria, han reducido los equipos que trabajan en los sitios de memoria a casi nada. Hay sitios de memoria que casi no tienen trabajadores o tienen uno, y eso significa afectar las pruebas, ¿no? Porque esos sitios de memoria, además de servir para que, bueno, gente que quiera ir a verlos o estudiantes que van mucho con sus colegios o con sus facultades a recorrerlos, ahí están las pruebas de los crímenes, ¿no? Cada tanto se hace una inspección judicial a esos centros clandestinos para que los jueces, porque llevamos desde que empezaron los juicios en 1985, que este año se cumplen 40 años del juicio de las juntas, ese es el primer juicio, hasta los juicios que se han hecho en estos 22 años de reanudación de los juicios, que son cerca de 320 juicios, los jueces también van cambiando. Entonces, por ejemplo, asumen nuevos jueces, porque se jubilaron jueces que había en el 2006, y esos nuevos jueces tienen la necesidad de ir a ver, porque van a fallar sobre nuevos juicios. Entonces, tienen que ir a ver cómo es la ex-ESMA, cómo es Automotores Orlet, y bueno, los centros clandestinos que están no solo en Capital y Gran Buenos Aires, sino en todo el país. Y eso está siendo atacado hoy por los... Por suerte ha habido jueces en este verano, en enero, febrero, que han dictado medidas cautelares sobre los juicios y sobre los archivos. Así que bueno, estamos en eso, ¿no? Siempre pidiéndoles a los jueces alguna medida cautelar o que controlen el mantenimiento de los sitios de memoria. Los que prestamos atención al desarrollo de los juicios vimos que el año pasado y en general, no sé si hay alguna fecha de juicio nuevo, pero se siguen realizando, pero en general los que comenzaron son juicios cortos, con pocos imputados. Las medias causas que están en curso creo que son las que venían ya de anterior. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, las características de los juicios desde hace 2 o 3 años y en adelante probablemente sea esa, de que sean juicios con pocos imputados y con muchas víctimas. Entonces, van a ser juicios más cortos. No creo que volvamos a tener un juicio tan largo como el tercer juicio de la ESMA, que duró 5 años, que fue el juicio más largo en la historia judicial argentina. Probablemente tengamos juicios de 1 año, de 1 año y medio, como muy largos, y tiene que ver con el tema de los imputados, ¿no? Nosotros calculamos que todavía hay por lo menos 12.000 o 13.000 genocidas sin juzgar. De ese grupo, que es numeroso, por supuesto a la hora del llamado a la indagatoria, probablemente cuando el juez los llame o no está en condiciones de ir a juicio por su edad o murió. Entonces recién lo vamos a saber cuando el juez da la orden de que se lo traiga, y recién ahí vamos a ver. Por ejemplo, una de las masacres todavía no juzgadas, de las más conocidas, es la masacre de los curas palotinos, se lo llama así. Son 5 palotinos, 2 sacerdotes, 3 seminaristas que fueron asesinados el 4 de julio en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Ese fue un crimen que sacudió a la Argentina, y que está impune, ¿no? Todavía no hay un solo juzgado por ese juicio. Nosotros calculamos que este año se van a liberar las primeras órdenes de El periodista que escribió el libro fue el único condenado. Exacto, ¿no? Eduardo Kimmel. Eduardo Kimmel, el que investigó ese crimen en los 90, el juez de la dictadura que decía que había investigado ese crimen y no lo había investigado, le inició una causa por calumnias e injurias. Se la ganó, pero finalmente
la Comisión Interamericana resolvió a favor de Eduardo, pero Eduardo murió y no pudo ver esa sentencia de la Comisión Interamericana. Bueno, te interrumpí, ¿hay posibilidad de que se haga ese juicio? Sí, nosotros consideramos que este año el juez Rafecas tiene que ordenar detenciones de algunos de los coautores de ese crimen y que, bueno, seguramente si va todo bien el año que viene o el siguiente habrá juicio oral. Y después lo que tenemos es, hay muchos juicios en todo el país, porque bueno, uno por ahí pone la mirada mucho en Capital y Gran Buenos Aires, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en alguna provincia de la Argentina se está haciendo un juicio por delito de lesa humanidad, alguna audiencia, y este año va a haber otro juicio simbólico fuerte en Mar del Plata, que es el juicio que juzga a policías y jueces que en los años 76, 77, 78, cuando aparecían restos arrojados en el mar producto de los vuelos de la muerte, son 36 restos que aparecieron en San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, Villa Gesell, Pinamar. Eran restos que aparecían y que los policías y el personal judicial que atendía esos casos, en vez de identificarlos por las vías que había en aquel momento para identificar, huellas, dentadura, en vez de hacer eso, directamente ordenaban enterrarlos como NN. Y fueron recién en estos últimos años, fueron sacados esos restos de los cementerios de la costa y la mayoría de ellos fueron identificados y devueltos a sus familiares. Pero se va a hacer este año en Mar del Plata un juicio vamos a tratar de condenar por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público a todo ese personal policial y de la justicia de aquellos años que no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para luchar contra este momento de retroceso? Esto que mencionábamos antes, esta enumeración de ataques hacia las políticas de memoria, verdad y justicia que provienen del Estado. Centralmente dos. Uno, seguir militando con los organismos de derechos humanos y con toda la gran masa de la sociedad, que no es toda, pero que es importante en la Argentina, el respaldo que tiene la política de memoria, verdad y justicia. Y, por ejemplo, en el marzo que viene, acompañar lo que esperemos va a ser una enorme marcha el 24 de marzo, pero también lo segundo, toda la tarea que se hace desde los medios, desde la literatura, el cine, los documentales, la militancia política, contándoles a los jóvenes, a las y los jóvenes lo que pasó, contándoles lo que fue la lucha de las madres y las abuelas para que la memoria, la verdad y la justicia fuera una realidad, y tratar de mantener todo lo que se pueda estas llamas encendidas de la memoria, ¿no? La Argentina sigue siendo, y creo que lo va a ser por siempre, un país muy emblemático en la lucha por la defensa de la justicia, del juicio y castigo a los culpables. Todo el mundo ha mirado a la Argentina desde 1985 en adelante por el tema de cómo se peleó aquí para que haya jueces que castiguen a los responsables, cómo se peleó para que los juicios no caducaran con ninguna de las políticas de impunidad que hubo, y la realidad que se vive hoy en la Argentina, ¿no? Hay 1.200 condenados, bueno, gran parte de ellos está en prisión domiciliaria, un porcentaje más pequeño, unos 180 están en cárceles comunes, pero bueno, toda esa pelea llevó décadas. Y este año yo creo que va a haber mucho movimiento a partir de abril también, porque se cumplen 40 años del juicio a las juntas. Creo que no solo el movimiento de derechos humanos, creo que gran parte del arco político, tal vez la única excepción sea el gobierno de Milei, pero yo creo que gran parte de los partidos políticos va a homenajear y saludar al juicio a las juntas con actos o con algún reconocimiento, y creo que ese es un buen dato a partir de abril, porque el juicio a las juntas empezó el 22 de abril del 85, así que yo creo que
a partir de abril y hasta diciembre, que fue la sentencia, el 9 de diciembre del 85, o sea, este año se cumplen 40 años también de la sentencia. Me parece que va a haber trabajo en escuelas, en universidades, en barrios, para reconocer ese gran punto inicial que fue el juicio a las juntas y que sirvió luego para todo lo que se está haciendo ahora. Bueno, Pablo, muchas gracias. Mencionamos que el libro Derecho a la Resistencia, el alegato de la contraofensiva montonera, se va a estar presentando este miércoles 26 en la sede de la CTA Autónoma. Vamos a dejar toda la información en la nota que acompaña este video igual. Una presentación en la que te va a acompañar el vasco Fernando Vaca Narvaja, un jefe de la organización Montoneros, ¿no? Sí, va a estar ahí para... Bueno, seguramente va a haber muchas preguntas directas para él de la época. Vamos a mostrar mucho material audiovisual de lo que pasaba en la Argentina en el 79-80, sobre todo para los futboleros, todo lo que estaba pasando con el Mundial Juvenil y cómo la dictadura trató de usar ese Mundial Juvenil para tapar lo que estaba ocurriendo acá con las masacres, ¿no? Así que sí, es Bartolomé Mitre al 700, en la sede de la CTA Autónoma. Bueno, que salga bien, gracias, y bueno, te vamos a estar molestando durante el año para hablar de estos temas. No será molesto. Gracias.